Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Cintia Elizabeth García Marín. Actualmente estoy estudiando una licenciatura en Ciencias Forenses en la Universidad CUT de Tijuana. El tema a exponer será la biología forense. La biología forense es la aplicación de los conocimientos de las ciencias biológicas en la criminalística, mediante el estudio sistemático de las huellas o indicios biológicos dejados por el agresor o por la víctima, para identificar los indicios objetivos del hecho delictuoso, determinar su relación con este con el fin de apoyar técnica y científicamente en la investigación policial y en la administración de justicia. Analiza e interpreta las evidencias dentro de un hecho ilícito, por ejemplo, sangre, semen u otros fluidos corporales en escena de un delito para resolver problemas judiciales y forenses, así como las pruebas de paternidad que determinan en última instancia la participación de los implicados o el parentesco familiar. El biólogo forense tiene un factor determinante en los hechos. Maneja las investigaciones basadas en las ciencias biológicas, examinando y analizando cada factor que determina las condiciones del caso. Las habilidades que posee un biólogo forense se pueden efectuar tanto en individuos como en cadáveres. Los factores que describen su trabajo se relacionan a elementos como el estudio de la paternidad, grupos sanguíneos, investigaciones personales, tricología, entre otros. Los expertos en el área no únicamente recolectan muestras para posteriormente ser examinadas, también tienen que formar parte y destacar las pruebas en tribunales explicando con detalle el resultado obtenido. Es por ello que necesitan efectuar su labor con precisión, puesto que están señalando a una persona como culpable. Todos estos factores determinan la importancia que genera la actividad biológica forense en la criminalística. Estas son dos áreas que colaboran entre sí, con el propósito de comprender la verdad y hacer justicia. Doctor, dice usted que al revisar a Ricardo Soto le encontró una herida penetrante cardíaca. Sí, así es. ¿Nos puede describir esa herida, por favor? Sí, era una herida de aproximadamente 2 centímetros de diámetro, con un borde superior romo y un borde inferior agudo. Esa herida era de 10 centímetros de profundidad, ¿verdad? Objeción sugestiva. Hágase cargo, fiscal. Reformulo, su señoría. Adelante. ¿Pudo determinar la profundidad de esa herida? Sí, era de aproximadamente entre 10 y 12 centímetros. ¿Qué pudo haberla producido, doctor? Dadas las circunstancias de la herida, probablemente un arma punzocortante. ¿Qué estudios tiene? Criminalística y dactiloscopía. ¿Dónde realizó sus estudios? Estudié en PGR, en el FBI y en la Academia Mexicana de Ciencias Forenses. ¿Algún estudio adicional? Sí, tengo varios cursos en dactiloscopía. ¿Actualmente dónde trabaja? En la Procuraduría General de Justicia del Estado. ¿En qué área? En dactiloscopía. ¿Desde hace cuánto tiempo? Desde hace 5 años. ¿Cuáles son sus funciones primordiales en esa área? Atender a los llamados del Ministerio Público, en donde nos solicitan rastreo de huellas dactilares, levantamiento y comparativo de estas. De esos procedimientos, ¿aproximadamente cuántos realiza de forma mensual? Alrededor de 40. Respecto a su participación en este caso particular, ¿nos puede decir en qué consistió? Sí, recibimos un llamado de la gente del Ministerio Público en donde nos solicitaba ese rastreo de huellas dactilares, levantamiento y comparativo de estas, si es que encontrábamos alguna, en una navaja. ¿Me describe la navaja, por favor? Sí, era una navaja Swiss Army, con una hoja de aproximadamente 10 centímetros de longitud, mango aproximadamente del mismo tamaño.
Si la tuviera a la vista, ¿la pudiera reconocer? Sí. Su señoría, le pido autorización para exhibirle al perito la evidencia material marcada con el número 7 en el auto de apertura a juicio oral. Adelante. ¿Reconoce ese objeto? Sí, ¿Por qué lo reconoce? porque es la misma navaja que enviaron a estudio, tiene las mismas características, el mango rojo, la hoja de 10 centímetros, además de que aquí en la cadena de custodia está mi firma al momento que me entregaron y que yo la entregué a su vez. Sobre esa navaja, ¿qué procedimiento realizó? Bueno, realizamos un rastreo de huellas dactilares en la hoja y en el mango. Lo que hicimos fue tomar la navaja, meterla en un recipiente hermético, poner unas gotas de cianocrilato y esos vapores al volatizarse se comienzan a pegar con la grasa, las proteínas y el agua que desprenden los dedos al dejar impresas las huellas dactilares y bueno, pues eso fue lo que hicimos. ¿Qué resultado arrojó? Encontramos varios fragmentos de huellas dactilares útiles que fueron levantados con cinta especial. ¿Qué hizo con esas huellas que levantó? Las fotografiamos, las amplificamos fotográficamente y realizamos un comparativo de esos puntos característicos de las huellas. ¿Con las huellas de quién las comparó? Sí, realicé el comparativo con 5 personas, Leonardo Vargas, Ricardo Soto, Humberto Falcone, Javier Prado y Francisco Moreno. ¿Hubo algún resultado positivo? Sí, resultaron positivas huellas de Leonardo y de Ricardo. Hernán, apoyándose con el objeto que tiene en sus manos, ¿me puede indicar a mí y al tribunal de manera gráfica en dónde estaban colocadas las huellas de Leonardo? Sí, estaban más o menos colocadas en esta posición. Los dedos medio. Especialidades del biólogo forense. Hematología forense. Es la técnica que estudia las manchas o muestras de sangre de la víctima o agresor en el caso de que éste tuviera una hemorragia o herida. Entomología forense. Esta técnica se encarga de estudiar el tipo de insecto que posee la víctima, la cual ha pasado cierto tiempo expuesta a condiciones ambientales. El biólogo en este caso se encarga de averiguar la fecha de fallecimiento de dicho cuerpo o localización de ciertos organismos en el ecosistema. Biología molecular en el ADN forense. En este campo, el biólogo forense se encarga de estudiar la muestra cogida al sospechoso o a la víctima y compararla con la encontrada en la escena. Microbiología forense, técnica que se dedica al estudio de microorganismos que nos permite conocer infecciones, virus, etc. Espermatología forense, técnicas que se encarga de estudiar las muestras y manchas de semen. Aunque tenga ese nombre, no solo se estudia el semen, sino también secreciones vaginales, muestras de saliva e incluso rectales. Tricología forense. En esta práctica se realiza el estudio en fibras y cabellos. Con estas investigaciones, los biólogos forenses son capaces de identificar el sexo del dueño del vello o fibra, de dónde produce el pelo, entre otras funciones. Histología forense. Práctica que se dedica a la investigación de tejidos y restos óseos, sabiendo a qué especie o persona pertenece además de su edad. Alcances de estudio. Número 1. Según el objeto de estudio, en personas o cadáveres e inspección técnico-biológicas. En personas o cadáveres se determinan los caracteres antropofísicos. La inspección técnico-biológicas es la incurrencia del perito biólogo al lugar de los hechos a fin de verificar los indicios que hubiera en la escena del crimen, para luego de manera sistemática recogerlos, trasladarlos o remitirlos al laboratorio. Esta inspección se lleva a cabo en lugares cerrados o inmuebles, lugares abiertos a la intemperie o en vehículos. En muestras. Su propósito primordial es el de identificar y localizar mediante procesos que permitan analizar elementos recolectados en la escena del crimen, que se conformen por evidencia procedente a elementos biológicos, soportes que le permitan identificar y responder interrogantes sobre el crimen.
Algunos de estos factores destacables son las manchas visibles y no visibles que se encuentran en el hecho. Pueden ser de carácter hematológico, tricológicos, ADN, histológicos, espermatológicos o citológicos. Se pueden encontrar en prendas de vestir u otras muestras incriminadas, armas o cualquier otro objeto utilizado para perpetrar el delito. Según el campo, en lo civil, este tipo de procesos permite a los investigadores o individuos que esperan respuestas, como por ejemplo la paternidad y la fertilidad. En lo penal, se encarga de procesar información de hechos compuestos por el deceso de una persona, a través de factores químicos, accidentes con armas de fuego o punzantes, entre otras. En lo laboral, se ocupan de manejar todas las actividades relacionadas al ecosistema y a los alimentos. Desarrollan técnicas que garantizan la seguridad e higiene de estos agentes a nivel empresarial. Inspección técnico-biológicas. Consiste en concurrencia del biólogo forense o personal técnico especializado al lugar del delito, a fin de verificar objetivamente y desde el punto de vista técnico los indicios que hubiese en la escena del crimen, para luego, con atención sistemática, recogerlos, trasladarlos o remitirlos al laboratorio, protegiéndolos de cualquier contacto con algún elemento extraño. Procesamiento de la escena. Número 1. Llegada a la escena. Visión panorámica. Número 2. Ingreso a la escena del delito. Debe ser el menor número de personas. Luego, escoger el método de búsqueda. Número 3. Perenización de la escena. Descripción, croquis, fotografía y filmación. Número 4. Búsqueda de indicios. Número 5. Levantamiento de indicios. Número 6. Embalaje. Número 7. Traslado de indicios adecuado a cadena de custodia.
Evidencia biológica más frecuente: sangre, semen, pelos, plumas y fibras, secreción vaginal y orina, secreción lagrimal, saliva y moco, insectos necrófagos, restos de tejidos orgánicos. Áreas periciales: hematología forense, espermatología forense, tricología forense, entomología forense, genética forense. Hematología forense. La hematología forense es el estudio científico de la sangre con fines legales. Su objetivo es el de aportar información sobre la morfología de la mancha y su mecanismo de formación, así como la identificación de las evidencias, dando certeza que es el del origen hemático, perteneciente a la especie humana, correspondiente a determinado grupo sanguíneo. Hematología de reconstrucción. Es el estudio de las manchas hemáticas. Permiten reducir la dinámica o violencia que haya precedido a su formación o depósito, es decir, si las manchas se formaron por mecanismos de proyección, escurrimiento, contacto, impregnación o limpieza. Hematología de identificación. Se realiza en el laboratorio biológico para determinar la naturaleza de la mancha, si ésta es humana o animal, mediante métodos de orientación y certeza, así como del grupo sanguíneo del factor RH. Valor criminalístico de la hematología. El estudio de la sangre, ya sea en estado fresco o como mancha seca, nos permite determinar el grupo sanguíneo, factor sanguíneo, características de la mancha, forma de la mancha y en aspectos de las mismas. Esta determinación de las manchas podrá realizarse en el laboratorio o en el lugar de los hechos. En el laboratorio, a través de exámenes biológicos y analíticos especiales, y que por la delicadeza de los métodos y equipos utilizados no pueden ser verificados en el lugar. En el lugar de los hechos. Esta se realiza en la misma escena del delito, en las prendas de vestir, en instrumentos y en cualquier otra evidencia, incluyendo el cuerpo y cadáver mismo de las personas. Tipos de manchas: salpicadura por contacto, caída libre o movimiento, salpicadura, absorción de tela, proyección, corte y escurrimiento. Espermatología forense. La espermatología es la ciencia que se ocupa del estudio de la morfología y bioquímica del semen. El semen puede estudiarse tanto como elemento reconstructor o identificador. En la práctica, el elemento reconstructor tiene mayor uso, porque estudia el aspecto, la situación, extensión, cantidad, etc. de las manchas seminales. Valor criminalístico en la espermatología forense. El elemento fundamental en la identificación en esta secreción está en el hallazgo del espermatozoide. Consiste en la identificación y el hallazgo del espermatozoide para poder determinar si pertenece a una célula del origen masculino humano, animal o vegetal. El estudio del semen se debe de llevar a cabo en prendas de vestir u otros soportes que se encuentren sobre el cadáver o la víctima, así como en el agresor, ya sea en la escena del crimen o en el laboratorio. Es importante obtener la prenda de vestir manchada con semen, tanto de la víctima como del acusado, enviarlas por separado, embaladas y lacradas. Por ningún motivo deben mezclarse las prendas en un solo paquete. También existen falsas huellas que generalmente son fabricadas o creadas por la víctima para acusar al presunto agresor por el delito de violación sexual. Tricología forense. La tricología forense es la ciencia que se ocupa del estudio de los pelos. Los pelos son filamentos conificados que se desarrollan en la epidermis. Valor criminalístico de la tricología forense. Los pelos pueden estudiarse tanto microscópicamente como macroscópicamente. Microscópicamente. Aquí se determinará la morfología del pelo, que puede variar según la raza, región corporal o otros aspectos, así como también se determinará el número de pelos, porque cuanto mayor sea el número que se estudie, más seguro será el examen. Macroscópicamente. Permite apreciar con precisión la estructura interna y determinar sus características para la individualización e identificación del pelo, para poder identificar si es que éste presenta alguna sustancia, como por ejemplo sangre, polvo, tinte, etc. Es importante que el estudio se realice tal como se encuentra el pelo en escena del delito. Entomología forense.
es el estudio de los diferentes insectos necrófagos que se presentan a medida de la descomposición de las materias orgánicas. A su paso por el cadáver, estos insectos dejan señales o huellas que permiten establecer la cronología de sucesión y remontarse aproximadamente a la época de muerte. Genética forense. Con la denominación de genética forense se define el uso de ciertas técnicas empleadas en genética para la identificación de los individuos con base al análisis del ADN. El ADN es un compuesto imprescindible en cada célula del ser humano, y además el ADN de un individuo es el mismo en todas las células. Precauciones generales que se deben de adaptar durante los procesos de levantamiento y envío de indicios. Las precauciones básicas que deben adaptarse para la protección del personal son usar guantes, mascarilla y ropa protectora, utilizar material desechable y, cuando sea posible, estéril, evitar comer y beber y fumar en las zonas de recolección de muestras. Las precauciones básicas que deben adaptarse para la protección de la muestra son usar guantes limpios que deben cambiarse con frecuencia, evitar hablar, toser o estornudar sobre las muestras, usar mascarilla siempre que sea posible, usar bata y otro tipo de ropa protectora cuando sea necesario. Utilizar instrumentos desechables siempre que sea posible y limpiarlo frecuentemente. Dejar que las muestras sequen a temperatura ambiente en un lugar protegido antes de empaquetarlas para su envío definitivo al laboratorio. Empaquetar las muestras en bolsas de papel o cajas de cartón, evitando utilizar plástico.